Doy la bienvenida a todas las personas que el día de hoy inician con el módulo 1 de esta lectiva basada en la estrategia de prevención de la conducta suicida Gatekeepers. Y es que antes de empezar a hablar de los principales conceptos en salud mental que aplican para esta estrategia, es necesario que conozcamos lo que ha sido el contexto histórico y la definición de los Gatekeepers. Es así como nos devolvemos 25 años atrás, cuando la Organización Mundial de la Salud, en busca de estrategias para prevenir el suicidio, se dan cuenta que es necesario formar a todas aquellas personas que por su liderazgo dentro de la sociedad, por su figuración, por el papel que desempeñan, era necesario que supieran de este tema. Es así como nace esta estrategia dirigida para profesores, líderes religiosos, bomberos, policía, defensa civil, personal de las comisarías de familia, que tienen contacto o tienen liderazgo en ciertos grupos para que supieran qué hacer cuando una persona se acercaba a ellos buscando una ayuda emocional y manifestando ideas suicidas. Con el paso del tiempo, los gatekeepers se han vuelto un poco más complejos y se ha vuelto una estrategia mucho más completa. Es por eso que ahora se extiende en la formación de estas personas el conocimiento sobre señales de alarma en salud mental, sobre cómo indagar sobre conducta suicida, sobre cómo hacer una intervención y cuáles son los objetivos de esta intervención para lograr que estas personas acepten y reconozcan la necesidad de apoyo por salud mental. Para poder profundizar sobre el tema, debemos tener claro nosotros lo que es la definición de salud mental. Y es que es una definición que a lo largo del tiempo ha tomado diferente estructura, pero que se va alejando, como debe ser, de lo que es una definición puramente relacionada con el área clínica o de la salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo, consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y tener la capacidad para hacer contribuciones a la comunidad. Y es aquí donde vemos una visión muy positiva, donde se va alejando de la ausencia de enfermedad, donde decimos que el individuo se desenvuelve en un entorno, pero igual esta definición no se aleja del todo de aquella definición que busca desmarcar la salud mental de lo que es sencillamente las patologías mentales. Es por eso que me gusta tener en cuenta a la hora de definir salud mental aquella definición que la Secretaría Distrital de la ciudad de Bogotá hizo sobre lo que era la salud mental. Y ellos dicen que sí, es un estado de bienestar físico, psicológico, pero también social del sujeto, en el cual no solo se reconocen los factores biológicos, sino las interacciones sociales, históricas, ambientales, culturales, económicas y políticas, gracias a las cuales se desarrolla la vida. En ese sentido, la salud mental es comprendida como una producción social y las personas como seres relacionales que construyen su realidad por medio de las interacciones con otros, dentro de contextos sociales, históricos, culturales, económicos y políticos. Es decir, la salud mental es transversal a todos los temas y debemos verla también en esa construcción social del individuo. Esa construcción social donde las decisiones que el individuo tome están enmarcadas en el contexto donde viven e impacta ese mismo contexto social. Es así como tenemos entonces que la salud mental está en absolutamente todo lo que hacemos. Ahora bien, los seres humanos día a día enfrentamos muchas situaciones, problemáticas que debemos resolver. Estos problemas que debemos resolver nos generan cambios emocionales, pero ¿qué pasa cuando las emociones nos desbordan? Es aquí donde empezamos a definir cosas. No siempre estamos bien y los problemas todo el tiempo nos prueban y pueden sacar hasta lo peor de nosotros. Es por eso que es necesario definir tres cosas, tres conceptos: problemas mentales, trastornos mentales y enfermedad mental. Empecemos hablando de los problemas mentales. Los problemas mentales no constituyen como tal un trastorno, que ya lo vamos a definir. Pongámonos en el contexto de nuestra vida diaria cuando tenemos un problema grave y este problema
nos genera que nos pongamos tristes o de mal genio, nos sentimos agotados, no dormimos bien, no comemos bien. Y es que básicamente un problema mental es cuando esa situación estresante de la vida nos sobrepasa. Eso es un problema mental. Una situación estresante de la vida que nos sobrepasa. ¿Hemos tenido problemas mentales? Claro que sí, todos los hemos tenido. Pero cuando tenemos un problema mental es donde se ve a prueba nuestra capacidad de afrontamiento. Pero cuando sentimos que esta capacidad no es suficiente, es cuando debemos buscar ayuda en salud mental, perder el miedo a consultar, acercarnos a los profesionales que nos ayuden a mejorar nuestras herramientas, a redefinir muchas de ellas para darle respuesta a esa situación estresante. Hablemos entonces ahora de los trastornos mentales. Y en este punto supongamos que ese problema mental perduró en el tiempo y cada vez duermo menos, cada vez como peor, cada vez va en deterioro mis relaciones personales. Y es aquí cuando empiezo a cumplir unos criterios dentro de un manual diagnóstico, que es el CIE-10, que este manual contiene los criterios diagnósticos de todas las enfermedades mentales y físicas en el mundo, o el DSM-5, que es exclusivo para patologías mentales. Cuando empiezo a cumplir estos criterios, hablamos de un trastorno mental. En este punto es de aclarar entonces que un trastorno mental es diagnosticado o se hace la sospecha diagnóstica por parte de un médico general, un psicólogo clínico y finalmente el diagnóstico es confirmado por un psiquiatra. ¿Qué pasa con los trastornos mentales entonces? No solo es que cumplen los criterios de un manual por la intensidad de los síntomas, sino que también un profesional debe hacerme el diagnóstico y muchas veces no hay un problema mental que lo genere, sino hay factores genéticos. Entonces, los trastornos mentales cumplen criterios, puede haber una genética por detrás y es aquí que debemos tener claro que la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad, así como la impulsividad, son factores genéticos que se pueden heredar. Pero ¿por qué a veces escuchamos entonces que se habla de trastornos mentales y enfermedades mentales de forma indiferenciada? Cuando hablamos en medicina de enfermedad, hablamos de una causa que genera unos síntomas, pero es que en salud mental es muy difícil describir una sola causa. Pero con el avance de la neurobiología hemos empezado a descubrir el principal origen de cada uno de los trastornos mentales. Es por eso que hoy en día podemos utilizar el término de enfermedad mental en trastornos como la depresión o la esquizofrenia, donde todas sus vías neurobiológicas cada vez están más claras. Pero en conclusión, lo correcto es hablar de trastornos mentales. En este punto es necesario tener en cuenta estos términos que nos van a servir para el desarrollo del curso. Y ahora hablemos un poco de los indicadores, de los números, de toda la epidemiología relacionada a la salud mental. Y es que hablamos que en salud mental existen unos abismos grandísimos en atención que diplomáticamente se hablan que son brechas. Y empecemos hablando desde el recurso humano que se dedica a la salud mental. Se habla que de todas las personas que trabajan en el área de la salud, solo de esas personas el 1% se dedica a la salud mental. De ese 1%, el 43% es del área de enfermería, el 8% de la psiquiatría, 7% psicología, 3% trabajo social, 1.5% terapeutas ocupacionales y un 33% otras áreas como la antropología, la sociología, que han contribuido al estudio de la salud mental. Ahora miremos un poco más grande ese abismo en contextos de países en desarrollo socioeconómico como el nuestro. Se habla que países como Colombia tiene solo 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean de 8 a 10 psiquiatras. Sin contar la estructura del sistema de salud que hace que no en todas las partes o en todos los sitios de nuestro país haya un psiquiatra, sino que dependiendo la complejidad, este tendrá que ubicarse en ciertas instituciones. Metámonos un poco a hablar de la razón por la cual nacieron los gatekeepers. Hablemos un poco de los números relacionados con el suicidio. La Organización Mundial de la Salud comenta que más de 800.000 personas se suicidan cada año. Eso habla de una muerte cada 40 segundos.
La mayoría de suicidios ocurren entre personas entre los 15 y 29 años. Los suicidios consumados, el 80% o más del 80% lo realizan hombres, el resto mujeres. Y los principales métodos utilizados para suicidarse por las personas están las intoxicaciones, el ahorcamiento y las heridas por arma de fuego. Aunque aquí en Colombia el panorama solo cambia en este punto, donde es más común la herida por arma cortopunzante que la herida por arma de fuego. Y vamos metiéndonos un poco en los números en nuestro país y lo que ha sido las cifras de suicidio en el territorio nacional. Hablamos entonces que el suicidio ha venido aumentando aproximadamente un 10% cada año. Y es un fenómeno que solo cambió en el año 2020 durante la pandemia. Y es que aquí no fue que las personas sufrieran menos. Aquí lo que pasó es que como estábamos en aislamiento, se tuvo menos acceso a métodos de suicidio por un lado. Por otro lado, las personas que llegaban con intentos de suicidio a las instituciones de salud se reportaban menos porque las instituciones estaban preocupadas era por reportar los casos de COVID. Entonces esto hizo que se disminuyera de forma mentirosa las cifras de suicidio para el año 2020, pero que poco a poco, cuando fuimos saliendo de nuestras casas, estas cifras fueron aumentando nuevamente, teniendo un 2021 como uno de los años con mayor tasa de suicidio. Si hablamos un poco de los intentos de suicidio a nivel nacional, debemos hablar de los reportes para el año 2021. Se habla que en ese año el 62,7% de los intentos de suicidio registrados fueron en mujeres. Lo que les decía en un momento, las mujeres hacen más intentos, pero los hombres son mucho más letales en ellos. El 32,1% de los casos notificados de intentos de suicidio a nivel nacional presentaron intentos previos. Es decir, si una persona que atentó contra su vida no recibe ayuda, es probable que lo vuelva a intentar. ¿Y cuáles son los principales mecanismos, según las estadísticas colombianas, con los cuales los ciudadanos tratan de quitarse la vida? Tenemos con un 68,7% las intoxicaciones, seguido por arma cortopunzante con un 20% y el ahorcamiento en un 5,7%, como los tres principales métodos en Colombia y a nivel mundial. ¿Cuáles son las regiones de nuestro país que llevan el mayor número de casos de intentos de suicidio? Aquí tenemos que hablar que está primero Antioquia, Vaupés, luego Bogotá, Cundinamarca, Nariño y Huila. También podemos hablar que el 48,5% de todos los casos de intentos de suicidio ocurren entre los 15 a los 24 años. Para la población colombiana, teniendo en cuenta las personas que logran quitarse la vida, es decir, los suicidios consumados, hablamos que las edades de riesgo para suicidio están aproximadamente entre los 15 a los 29 años. Una cifra que debemos tener muy presente.